gustaría escucharlas, de qué curiosidades, de qué temas a ustedes les hace ruido en la cabeza de la entrevista clínica. Dime, Claudia, te escucho. Bueno, a mí, mis colegas están, digamos que en ese campo de acción ya, está haciendo dentro de su praxis. En la parte académica, yo los puse la semana pasada, estoy ahorita precisamente en este tema, entrevista clínica a profundidad. Les mostré un video de YouTube, se los referencié de acuerdo a las normas APA, versión 7, les dije, vamos a hacer un juego de roles. Pero primero, antes de todo eso, quiero que me investiguen qué es entrevista clínica a profundidad. Y dentro de todas la socialización de su investigación, ellos decían, es tan importante saber preguntar en una entrevista. Primero, el rapport que se hace, ¿no? O sea, el feeling que se hace con el paciente, la neutralidad unida con eso y el tipo de preguntas. Pero para sacar ese tipo de preguntas, la planeación. Nosotros no vamos a hacer visita con el paciente 45 minutos o media hora, o vamos a estar pregunte y pregunte unidireccionalmente cuando se requiere bidireccionalmente. Entonces, una de las cosas, de las preguntas que me pareció interesante que ellos abordaron fue las exploratorias frente al motivo de consulta, o la remisión, la historia clínica y remisión, o todo el tratamiento terapéutico que se ha venido manejando, o la anamnesis que se haya hecho durante ese encuentro. Entonces, digamos que esa parte fue lo que me pareció que la entrevista clínica debe tener su preforma, o sea, su guión, y ese guión debe ser ajustado a la necesidad en parte del paciente, o sea, que el smoking le quede bien al personaje, porque o si no vamos a estar complicados. Que lo mismo a las diferentes poblaciones. Es muy distinto entrevistar a un niño donde su nivel atencional va a ser de corta duración a una adolescente que de pronto es, voy a decir una cosa, hiportaculismo. Me trajo mi mamá, me remitieron del colegio, esto no me llama la atención. O sí, tengo problemas porque mi papá se va a separar y me toca venir y aquí la terapeuta me dijo que tenía yo que venir dentro del proceso. Y pues adolecen tantas cosas que adolecen estar ahí sentados y no les gusta. Entonces, digamos que es todos esos factores, creo yo que en una entrevista clínica a profundidad se deben tener en cuenta. Ok, muy bien, Claudia. Ok, las demás, ¿qué preguntas, dudas, inquietudes, ruidos o experiencias les causa la entrevista clínica? Eh, eh, yo, a ver, yo he ido cambiando mi forma de sentirme en en este encuentro, ¿no? Y esto tiene que ver también con los insumos que he ido incorporando en mis reflexiones. Eh, Porque, claro, la entrevista clínica no es una entrevista policíaca, ¿no? Que a veces se puede convertir en eso, medio rígida, cuando uno recién empieza preocupada de cumplir con todos los ítems, que no se te haya olvidado nada, ¿no? En fin, ¿no? Por lo menos cuando yo me formé, el formato era era una guía sin duda orientadora, pero no había que olvidarse de nada, ¿no? Pero con los años yo quise más incorporar esta mirada de que es un encuentro de diálogo, ¿no? Entre dos personas y desapegarme un poco aunque ahora una de mis motivaciones del curso es
actualizar mis conocimientos en formatos porque sí me parecen ordenadores, pero también cuando tengo un primer acercamiento, anoto, tomo notas sin duda, voy escribiendo en lo posible, ahora lo virtual me lo permite más, pero me concentro más en escuchar, ¿no? Entonces, y tengo ¿cómo se llama? Un resaltador y Ujú. voy poniéndole con el resaltador algunos puntos de los textos que anoto que me llaman especialmente la atención. Cuando ya termino, cuando ya no estoy en sesión, recién me voy al formato o me voy a lo que yo quiera vaciar y voy armando, ordenando la información. Entonces, y claro, hago mis puntos críticos, lo que me ha llamado la atención, lo resalto, por dónde creo que viene el asunto, pero tampoco me constriño en el sentido de, como preguntaba la compañera anterior, ¿no? Que si bien trabaja en el campo ocupacional y tiene un terreno con sus límites hasta donde ella llega, la verdad, yo pensaba cuando ella preguntaba, yo decía, sí, pues desde la clínica, si te acostumbras a ver tu manual diagnóstico y empiezas a mirar con lentes clínicos diagnósticos, ya te vas dando cuenta si estás frente a tal o cual tipo de personalidad, lo cual también es difícil porque uno no se aprende todos los cuadros ni los filtros De y acuerdo además contigo. tenemos un poco de cada cosa, entonces puedes tener una persona que efectivamente manipula con la mentira, pero que también está pasando por una depresión reactiva o de repente te das cuenta después de 4 o 5 entrevistas que su depresión no es reactiva, sino es distímica, quiere decir periódica e instalada. O sea, es tan complejo que la verdad, prefiero, para hacer un poco de resumen, abrir la entrevista. Me ha pasado el jueves he abierto un nuevo, hemos abierto una experiencia de vínculo con una nueva consulta y era escuchar, era simplemente escuchar, ¿no? Por dónde se va, por dónde no se va, por dónde se enreda, por dónde se atora. ¿Me dejo entender? O sea, y claro, es un trabajo inmenso porque hay que estar atenta a todo lo que puedas estar atenta. Y hay personas que, por ejemplo, se sienten incómodas cuando uno escribe, entonces quieren toda la atención corporal, ¿no? Entonces ahí hay que también regular si escribes mucho, si escribes poco, o si solamente haces algunas pautas de palabras y luego armas tu propia ruta de lo que escuchaste. En resumen, yo me he alejado mucho del formato y trato un poco de eso, de que sea una experiencia de diálogo donde la persona se sienta cómoda, no se sienta juzgada, me parece importante, y se sienta acompañada de que esta es una experiencia que la podemos sin duda vivir de ambas partes, y que bueno, estamos aquí para acompañar esta parte de su proceso o este momento de su vida. Punto. Nada más. Y ahí lo dejo para ver qué pasa. No sé si me extendí mucho, pero es así No, como lo estoy viviendo. al contrario, Ujú. creo que lo que ustedes dicen, tanto en la visión de Claudia como en la visión tuya, hay cosas que hay que rescato y es, yo diría que la entrevista es un proceso, ¿bien? Mm, Es un proceso que no es estático. Muchas veces una entrevista no es estática, pero retomo esta definición de Vegas porque me parece que es muy concreta, pero nos ayuda a resumir como los parámetros de la entrevista clínica. Primero, es un proceso para recoger información y organizar ujú, de ujú, una persona. Yo agregaría algo más, y no solo de una persona, muchas veces puede ser de una pareja, de una familia o de una comunidad en general. Cuando me refiero a comunidad puede ser un grupo, una empresa o demás. Entonces, sí deben haber entrevistas clínicas, claro. Ahora, algo importante, y es que nosotros vamos a buscar una predicción acerca de su conducta, pero algo importante es su bienestar. ¿Bien? ¿Su bienestar en qué aspecto? En salud mental. Entonces, es importante que la salud mental sea el rol donde vamos a buscar. Sí, formatos de entrevistas hay muchos, pero en sí, quiero que tengan en cuenta una entrevista clínica es una expresión. Yo cómo me voy a comunicar, a través de qué estrategias voy a utilizar. Entonces, va a ser mi forma de expresarme,
a nivel profesional con nuestro usuario, candidato o persona, como queramos llamarlo. En esa entrevista, y acá depende, va anclado con el tema del consentimiento, utilizamos diferentes estrategias: psicodiagnóstico, test, pruebas y demás. Por ejemplo, hace poco estaba hablando con un colega del tema del Rorschach. Bien, y el test de Rorschach es válido, y sí, el test de Rorschach es válido, pero él me comentaba, y es cierto lo que él decía, es más allá del test, es por qué quiero hacer el test. ¿Realmente la persona se siente cómoda? ¿Cree en esto? Hay personas que dicen, doctora, eso es una mancha, yo no le veo importancia. Claro, pero puede ser que a través de esa dinámica yo conozca una mejor forma. Lo que dice Eliana es cierto, y lo que dice Claudia también es cierto. Cuando uno está iniciando en estos pasos o uno trabaja en una empresa, a veces los formatos funcionan muy bien, porque los formatos, por ejemplo, en sectores sanitarios, te permite llevar una guía, dar un rótulo, dar una clasificación y demás. Pero más allá de esa clasificación es cómo fue la persona realmente. Hay veces que aunque tú tengas el formato que diga A, B y C, como la entrevista es algo dinámico, muchas veces el usuario llega comentándonos de C. ¿Qué puede ser C? Su pareja. Bien, yo vengo, doctora, porque es que mi pareja anoche descubrí que era infiel. Y descubrimos más adelante con el pasar de la entrevista, oiga, muchas veces puede ser un problema de autoconcepto. Y uno dice, ¿cómo así? Muchas veces hay problemas más internos de la persona que cuando nos llegan a consulta hay un problema mucho más interno que debemos empezar a conocer. Dime, Liliana, te escucho. Gracias, profe. Mira, entonces, profe, no siempre en la entrevista clínica, o sea, el motivo de consulta pasa siempre por un diagnóstico de enfermedad mental, no siempre cuando No se siempre. va a una entrevista clínica. Exacto, y eso es importante que nosotros, tú que trabajas en la parte organizacional, lo demos a conocer. Una entrevista clínica, yo puedo ir por un malestar. Doctora, me siento que ya no vale la pena vivir. Doctora, siento que el trabajo ya no me llena. Bien, por ejemplo, hay un tema cada vez se está abordando más y es, si tú te das cuenta, hace 15 años no había un abordaje del agotamiento laboral. Hace 15 años agotamiento laboral no existe. Bien, pero si tú te das cuenta y retrocedemos mucho más, el agotamiento laboral siempre ha existido. Bien, es como el tema, por ejemplo, del bullying o del mobbing, que es el acoso laboral. La gente considera que eso es normal. Es decir, que yo me tenga que aguantar un jefe con unas conductas de acoso o en un colegio que me tenga que aguantar a un niño bravucón o al buller que se conoce en inglés, es normal. Y es, no, no es normal. Yo puedo ir por una molestia. Doctora, no siento ganas de vivir. Doctora, siento que todo me afecta. Muchas veces en ese caso, Liliana, yo voy por un primer motivo de consulta, pero ese motivo de consulta, cuando ya lo empecemos a desglosar, que no sea el motivo real. Bien, esa parte, a veces que yo, por ejemplo, voy porque doctora, mi pareja me fue infiel, y tú empiezas a hablar con la persona y dices, oiga, mire, es que muchas veces puede ser un problema de un autoconcepto personal. Esto, a veces lo que se conoce más como desde el modelo psicodinámico, como un shock. Bien, el descubrimiento de que esto es la causante de mis problemas, esto pasa en la entrevista clínica. Hay muchas manifestaciones. En la entrevista clínica tú vas a encontrar que cuando empezamos esa dinámica, cuando vamos haciendo esa relación, cuando tú ya vas teniendo un mayor acercamiento al paciente, la gente dice, no, doctora, no, es cierto, no. Yo no creo que mi autoconcepto me afecte en el tema de pareja. Bien, todos me pueden decir, bueno, profe, si hay una relación entre autoconcepto y pareja. Sí, pero mucha gente en el popular considera que hay temas que no están relacionados en ese aspecto. ¿Sí te queda más claro, Liliana? Claro que sí, profe. Muchas Bien. gracias. Este es uno de los aspectos que yo resalto de esta definición y es, hay que crear una estrecha relación, que el usuario sienta que ese tema de intervención, los 60, los 45, los 90 minutos, los 120 minutos, es un espacio personal, bien, que yo no voy de cierta manera, puede de cierta manera contarme todas las cosas. Cuando se crea ese rapport, ese clic, como también Claudia lo decía, de por sí van a darse cuenta que la gente nos cuenta muchas cosas. Doctora, lo que pasa es que cuando yo era pequeña me dijeron que yo era gordo
Y eso me afectó tanto, doctora, que todo mi autoconcepto depende de cómo me valorizan. Pero es que al principio me decía que yo era linda, que yo era flaca, pero con el tiempo me dijo otra vez que yo era fea. Bien, entonces miren acá que la entrevista clínica es el eje transversal de los motivos de consulta, es el eje transversal de la historia clínica y es el eje transversal de una intervención. Todo éxito de una buena intervención debe basarse en una buena entrevista clínica. ¿Vamos bien?